Una pareja encontró a una niña apache congelada bajo la nieve. La cuidaron como a una hija, pero un día su verdadero padre vino a reclamarla. Bienvenidos a tiempos dulces, donde las historias no se escuchan, se sienten. Eliza McAllister solía despertar con el sonido del viento cruzando las colinas, como una canción antigua que nadie recordaba cómo cantar. Vivía en una cabaña de madera envejecida al pie de una cordillera helada junto a su esposo Thomas, un hombre de manos firmes y corazón silencioso que había construido ese refugio con sus propias manos 20 años atrás. Era enero, y el invierno había llegado con más dureza de lo habitual. La nieve cubría el techo como una sábana blanca de olvido, y los árboles crujían por el peso del hielo. Esa mañana, Eliza estaba terminando de encender el fuego cuando Thomas entró a la cabaña, con los ojos clavados en el horizonte, los labios apretados. «¿Hay algo o alguien?», dijo, dejando la puerta entreabierta, dejando entrar un soplo de aire que mordía la piel. Eliza lo siguió sin hacer preguntas. Aprendió hacía mucho que Thomas no hablaba por hablar. Lo que vio le heló la sangre más que el clima. A pocos metros del establo, en medio de la nieve, yacía una figura diminuta, envuelta apenas en una manta raída, con el cabello oscuro pegado al rostro por el hielo y los pies desnudos. Era una niña indígena, inmóvil. «¿Está viva?», preguntó Eliza con la voz atrapada en la garganta. Thomas ya se había arrodillado. Le palpó el cuello con manos cuidadosas. «Sí, pero apenas. Hay que entrarla ya». Eliza corrió por la manta más gruesa, y Thomas la levantó como si fuera una pluma empapada en dolor. La niña no emitía sonido alguno, ni gemido, ni suspiro. Solo un temblor tenue recorría su cuerpo. La depositaron junto al fuego. Eliza le quitó con delicadeza la ropa mojada, envolviéndola con mantas secas mientras Thomas preparaba una infusión caliente. «¿Cómo crees que llegó hasta aquí?», susurró Eliza. «No lo sé, pero no es de por aquí, ni de las reservas cercanas». Cuando la niña abrió los ojos por primera vez, Eliza se sintió observada desde una distancia antigua. Aquellos ojos no pedían ayuda, tampoco agradecían, solo estaban presentes, como si hubieran visto más de lo que una niña debía ver. Pasaron 2 días antes de que ella pronunciara palabra alguna. Durante ese tiempo, Eliza la cuidó como si fuera suya. Le habló con dulzura, le cocinó sopa de papas con carne seca, le mostró los animales desde la ventana. La niña comía en silencio, dormía mucho y observaba con intensidad. Eliza la llamaba pequeña o niña, hasta que un día, mientras le cepillaba el cabello junto al fuego, la niña susurró: «Nita». Eliza sonrió. «¿Ese es tu nombre?». La niña asintió lentamente. Las semanas pasaron. Nita no decía mucho, pero ya no temblaba. Se aferraba a Eliza como una rama a la roca. Le gustaba seguir a Thomas al gallinero, observar los caballos, tocar la madera de las paredes como si el lugar la reconociera también. Cuando Eliza le enseñaba a tejer, ella aprendía con una facilidad asombrosa. No era una niña común. Había algo profundo en su silencio, algo que no venía de la infancia, sino de una historia no contada. Una noche de tormenta, mientras Eliza remendaba una camisa junto al fuego y Nita dibujaba en un pedazo de carbón sobre papel viejo, Thomas habló. «Tenemos que pensar en qué haremos cuando alguien la venga a buscar». Eliza bajó la aguja sin mirarlo. «No la devolveré a donde la dejaron morir». Thomas la miró. Su esposa no hablaba con rabia, sino con algo mucho más firme, una ternura feroz. «No somos su familia», dijo él, «pero somos su hogar», respondió ella. Nita no dijo nada, pero
Esa noche, mientras Elisa dormía, la niña se acercó a su cama, le tomó la mano y la sostuvo en silencio. Un año entero pasó. Nita creció, sonreía más. Tenía un rincón con sus propias mantas, una muñeca tallada por Thomas, y ayudaba a Elisa a moler granos y a cocinar pan de maíz. Era parte de ellos, parte de la casa. Hasta que una mañana, Thomas se detuvo en seco en la puerta del establo. En la colina frente a la cabaña, una fila de jinetes se aproximaba, silenciosos, pintados, envueltos en pieles oscuras. Apache. Al frente venía un hombre de mirada dura y piel curtida por el sol. Cuando sus ojos encontraron a Nita, que estaba jugando en la nieve, Elisa supo que el momento había llegado. El padre de Nita había regresado. Nita no preguntó nada cuando el jefe Apache, su padre, la encontró. Tampoco lloró. Solo se aferró al borde del vestido de Elisa como una raíz al suelo antes de una tormenta. Pero incluso entonces, con los jinetes rodeando la cabaña y el sol filtrándose entre las nubes grises, entendió que su tiempo allí se había agotado. Elisa no dijo una palabra mientras el padre de Nita hablaba con Thomas en la linde del bosque. El hombre, envuelto en pieles oscuras y con el rostro marcado por la edad y el liderazgo, no alzó la voz. Tampoco hizo amenazas, solo dijo: «Ella pertenece a su sangre, y la sangre llama». Thomas, firme pero sin rabia, respondió: «Aquí encontró paz, no fue tomada, se quedó porque quiso». El jefe asintió lentamente. «Y ahora vuelve porque debe». Nita abrazó a Elisa con un gesto breve, casi seco, pero en su interior una semilla se rompía. No entendía del todo por qué debía irse, pero lo aceptó. Así como había aceptado la nieve, el pan de maíz, la voz suave de Elisa en las noches frías. Cuando los caballos partieron, Elisa quedó sola en el umbral. Thomas estaba a su lado, pero ella sentía un hueco tibio en los brazos, como si aún llevara a Nita dormida contra su pecho. Los días siguientes fueron de una calma incómoda. El fuego sonaba más hueco. El pan no subía igual. La silla junto a la ventana, donde Nita se sentaba a dibujar, parecía más vacía que antes de conocerla. Thomas intentaba llenar el silencio con trabajo. Reparaba herramientas que no lo necesitaban. Volvía a montar el cerco que apenas se había caído, pero cada vez que Elisa pasaba cerca del establo y veía las huellas pequeñas de Nita ya cubiertas de nieve, sentía que algo más que una niña se había ido. Una semana después, Elisa halló en la repisa un dibujo. 3 figuras, ella, Thomas y Nita, tomadas de la mano frente a la cabaña. El papel estaba doblado con cuidado. En el reverso, con trazos temblorosos, decía: «Gracias por no pedirme nada, me diste todo». Elisa lloró en silencio. Thomas la abrazó, pero también tenía los ojos húmedos. No eran personas que solían llorar, pero Nita había hecho que lo hicieran sin vergüenza. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron como siempre lo habían hecho, pero no con la misma luz. La primavera trajo flores, pero Elisa no las tocó. El verano trajo sol, pero Thomas tosía con más frecuencia. El otoño llegó con viento, y con él la certeza de que el cuerpo de Thomas ya no sostenía lo mismo que antes. Una noche, con la luna llena colándose por la ventana, Thomas se recostó en la cama y le dijo a Elisa: «Si alguna vez regresa, dile que la esperé todos los días». Ella le sostuvo la mano, como tantas veces antes, pero esta vez no hubo mañana. Elisa enterró a Thomas junto al manzano que él había plantado cuando se mudaron allí. Ella misma talló su nombre en la piedra con una navaja antigua. No invitó a nadie. No lo anunció en el pueblo. Solo dejó que la tierra lo abrazara como él había abrazado a Nita. La casa quedó silenciosa, pero no muda, porque en cada rincón vivían recuerdos. La risa baja de Nita cuando aprendía a amasar pan,
los pasos de Thomas acercándose con leña, el fuego encendido mientras las sombras danzaban en la pared. Y entonces, en una tarde de finales de invierno, cuando la nieve comenzaba a derretirse, pero el aire aún era cortante, Eliza escuchó los cascos de un caballo. Alzó la vista desde el porche y vio una silueta acercarse por el mismo camino por donde Nita se había ido. Era una mujer joven. Cabello largo, trenzado, mirada firme, el mismo rostro que Eliza había aprendido a amar como madre. Nita, susurró, y el nombre le quemó en la garganta como fuego antiguo. La joven desmontó sin decir nada. Corrió hacia ella, y Eliza la envolvió en un abrazo que era todos los abrazos que no se habían dado. No preguntó nada, no hizo reproches, solo la sostuvo. Nita apoyó su frente en el hombro de Eliza. He vuelto, y no me iré. Eliza no necesitó más. Supo que Thomas, donde estuviera, sonreía. Esa noche encendieron el fuego como antes. Nita sacó del bolso un pequeño collar de cuentas. Lo colocó sobre la repisa justo al lado de la foto de Thomas. Ahora, este es mi hogar, dijo. Eliza, con lágrimas en los ojos, respondió. Siempre lo fue. A la mañana siguiente, la luz entró por la ventana como si el mundo hubiera cambiado de color. La nieve brillaba afuera, pero dentro de la cabaña, el calor del fuego y la presencia de Nita daban la sensación de que el invierno estaba cediendo, aunque aún se sintiera en los huesos. Eliza se despertó temprano, como siempre, pero al girar la cabeza y ver a Nita durmiendo en el catre junto a la estufa, con el rostro en calma y las manos entrelazadas sobre el pecho, algo se le rompió y le sanó al mismo tiempo. Hacía tanto que no escuchaba una respiración ajena a la suya dentro de esa casa que se había acostumbrado al eco. Preparó café como solía hacerlo para Thomas. Sirvió 2 tazas, aunque Nita seguía dormida. Luego caminó hacia la repisa, donde estaba el collar de cuentas, y lo tomó entre los dedos. Era simple, hecho de madera pintada y cuerda trenzada, pero llevaba la energía de todo lo que no había podido decirse antes. Cuando Nita abrió los ojos, Eliza estaba sentada frente a ella, sonriendo. «Buenos días, pequeña». Nita la miró, y aunque ya no era la niña de hace años, aún tenía la misma forma de inclinar la cabeza ligeramente, como quien escucha antes de responder. «¿Todavía me llamas así?» «Siempre lo haré». Ambas rieron. Y en ese sonido había una promesa silenciosa, la de no volver a soltarse. Los días siguientes fueron de reconexión. Nita empezó a reparar los rincones descuidados de la casa. Volvió a usar el delantal que Eliza le había cosido años atrás, aunque ahora le quedaba corto. Pintó la puerta con el rojo terroso de los pigmentos que traía en su alforja. Alimentó a las gallinas. Recogió leña. Se movía por la cabaña como quien vuelve al idioma natal después de hablar otro por demasiado tiempo. Eliza la observaba con una mezcla de asombro y orgullo. En cada gesto de Nita había algo nuevo y algo antiguo. Ya no era la niña que se acurrucaba bajo mantas junto al fuego. Ahora era una mujer que había conocido caminos, tribus, desiertos y decisiones. «¿Has cambiado?», le dijo una noche mientras compartían sopa de calabaza. «Pero tus ojos siguen siendo los mismos». Nita bajó la mirada, removiendo el caldo con la cuchara. «He visto muchas cosas, algunas que me hicieron más fuerte, otras que no quiero volver a ver. Y jamás. ¿Y por qué volviste? Porque aquí aprendí lo que es amar sin miedo. No vine a buscar protección, vine a ofrecerla». Eliza no respondió de inmediato, pero tomó su mano y la sostuvo. Ambas entendían que no se necesitaban palabras cuando los gestos decían tanto. Una tarde, mientras Nita reparaba una cerca caída cerca del manzano donde descansaba Thomas,
Vio a lo lejos una figura solitaria acercarse a pie. Era un muchacho joven, no mayor de 14 años. Llevaba ropa rota, el rostro sucio y una mirada llena de desconfianza. Eliza lo vio desde la ventana y salió con una manta en las manos. Nita se mantuvo alerta, pero sin moverse. ¿Estás perdido?, preguntó Eliza con voz suave. El muchacho no respondió, solo asintió con un gesto torpe. Tenía los labios partidos del frío y los ojos hinchados de no dormir. Nita se acercó lentamente, como si hablara un idioma sin voz. «Puedes quedarte», le dijo, «solo por esta noche si quieres». El chico dudó. Luego, como quien se rinde a algo que ya no puede resistir, se dejó caer sobre las rodillas. Eliza lo envolvió con la manta. Nita lo ayudó a entrar. Esa noche comieron 3 en la mesa. El muchacho no dijo su nombre. No hacía falta. Dormía junto al fuego, igual que Nita años atrás. «¿Y si mañana quiere quedarse?», preguntó Eliza mientras fregaban los platos. «Entonces le enseñaremos a plantar maíz», respondió Nita. Eliza se quedó quieta un instante. «¿Y si vienen más? Entonces agrandaremos la casa». Así comenzó algo que ni Eliza ni Nita habían planeado, pero que parecía guiado por la memoria misma de Thomas, por el espíritu de la tierra o por la necesidad de un mundo que rara vez daba segundas oportunidades. Primero fue el muchacho, luego una joven embarazada, que llegó después de caminar días desde un poblado donde la habían echado por deshonra. Luego, una niña mestiza que había perdido a su familia por una epidemia. Poco a poco, las paredes de la cabaña se llenaron de vida, de pasos pequeños, de risas tímidas, de historias nuevas. Eliza tejía mantas con los nombres de cada uno bordados en hilo. Nita enseñaba a cazar, a leer las señales del bosque, a curar heridas con hojas. No preguntaban de dónde venían, solo se aseguraban de que supieran a dónde habían llegado, a un hogar. El letrero fue idea de Nita. Una mañana, mientras Eliza colgaba sábanas recién lavadas en el tendedero y los más pequeños correteaban entre las gallinas, Nita clavó una tabla de madera vieja frente a la entrada de la cabaña. Usó pintura roja y una caligrafía simple pero firme. En la tabla escribió: «Donde nadie es forastero». Eliza, al leerlo, sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho. Era como si la casa, con todos sus años y cicatrices, hubiera encontrado por fin su voz. «¿Qué crees que diría Thomas?», preguntó. Nita sonrió apenas. «Que no hace falta preguntar lo que ya se siente». La cabaña, que había sido silenciosa durante tanto tiempo, ahora respiraba. El pequeño granero fue transformado en dormitorio, en común, con camas hechas de madera reciclada, mantas cosidas a mano y lámparas de aceite. Nita lideraba la transformación con la misma delicadeza con la que había una vez tejido su primer canasto. No era solo carpintería, era redención. Los niños y jóvenes que llegaban traían historias pesadas, pero no eran interrogados. Bastaba con que llegaran, bastaba con que aceptaran el primer plato caliente, la primera manta, el primer amanecer sin miedo. Había una regla no escrita en ese hogar. Nadie, y pregunta primero, nadie juzga nunca, y nadie se va sin saber que es amado. Una tarde de otoño, llegó una niña de unos 9 años. No hablaba. Tenía la espalda cubierta de marcas y una mirada que evitaba los rostros. La encontraron sentada junto al manzano donde estaba enterrado Thomas, con la ropa sucia y un listón azul atado en la muñeca. Nita la levantó sin decir palabra. La llevó al lavadero, le preparó agua tibia y comenzó a enjuagarle los pies. Eliza tejió una trenza en su cabello mientras la niña seguía sin mirarlas. Esa noche, Nita le dejó una taza de leche junto a la cama y un libro de cuentos ilustrados.
A la mañana siguiente, la niña se había ido, pero en el lugar donde había dormido quedó el listón azul, ahora atado a una ramita de romero que crecía junto al fogón. Era su forma de decir: «Gracias, volveré». La comunidad vecina comenzó a murmurar. Primero fueron los susurros en la tienda de abarrotes, luego las miradas largas en la iglesia. Una mujer, al ver a Nita comprando sal y azúcar, le dijo: «Ese lugar se está llenando de gente que no debería estar aquí». Nita la miró sin bajar la cabeza. «¿Y dónde crees que sí deberían estar?». La mujer no respondió. Cuando Elisa se enteró, le dijo: «No tenemos que dar explicaciones». «No», respondió Nita, «pero tampoco bajaremos la voz». Y no lo hicieron. Una noche, un grupo de adolescentes lanzó piedras al tejado. Al día siguiente, Nita encontró un mensaje pintado en la puerta del granero. «No son bienvenidos». Los niños se asustaron. Elisa también, pero Nita encendió el fuego más temprano, horneó pan con romero y escribió sobre el mensaje con una tiza blanca: «Aquí nadie odia». Los agresores no regresaron. Con el tiempo, incluso algunos del pueblo comenzaron a cambiar. Una mujer mayor trajo mantas que ya no usaba. Un joven dejó una caja con ropa de invierno. Miss Langdon, la maestra de escuela, se ofreció para enseñar a leer a los más pequeños una vez a la semana. La cabaña ya no era solo un refugio. Se estaba convirtiendo en una declaración. Una tarde, mientras recogían leña, Nita encontró a Elisa sentada en el porche con una taza de té y los ojos perdidos en el horizonte. «¿Estás bien?». Elisa asintió lentamente. «Estaba recordando cuando te fuiste. Pensé que el eco iba a matarme». «Y ahora», susurró Nita, «mira lo que construiste desde el eco». Elisa le tomó la mano. Sus dedos ya estaban arrugados, su piel más delgada, pero su fuerza seguía intacta. «Lo construimos juntas». Esa noche, mientras los niños dormían, Nita sacó un cuaderno de tapas gastadas. Lo había encontrado entre las cosas de Thomas, escondido bajo el piso de la despensa. Era un diario. Las primeras páginas hablaban de cosechas, del clima, de precios en el pueblo, pero más adelante las palabras cambiaban. Hoy Nita dibujó un árbol, dijo que era nuestra casa. No sé si Elisa y yo alguna vez tuvimos hijos, pero esta niña me hizo sentir padre. Si algún día guardaré su risa en un frasco invisible para que el silencio no me trague». Nita cerró el cuaderno con las manos temblando. «¿Qué encontraste?», preguntó Elisa, que había entrado en silencio. «Mi historia antes de entender que era mía». Elisa sonrió. «Y apenas empieza». Pasaban los días y el hogar construido por Elisa y Nita comenzaba a ser más que un refugio. Se volvía una especie de leyenda susurrada entre caminos de tierra y fogones en la noche. Algunos la llamaban la casa de la montaña. Otros decían simplemente el lugar donde nadie pregunta nada, y aunque para ellas no se trataba de fama ni de caridad, algo en la tierra misma parecía empujarlas a continuar, como si cada herida sanada dentro de esas paredes tejiera otra fibra invisible en la madera envejecida del techo. Una noche de lluvia espesa, cuando todos dormían y el fuego se consumía lentamente, se escuchó un golpe seco en la puerta. No era un golpeteo nervioso ni violento, era firme, como el de alguien que no pedía permiso, pero tampoco exigía entrada. Nita se levantó primero, cruzó la sala descalza, con el cabello suelto y los sentidos despiertos. Elisa la siguió unos pasos detrás, con la linterna de aceite temblando en sus manos. Al abrir la puerta, lo vio. Un hombre de estatura imponente, cubierto por un poncho oscuro empapado. Llevaba el rostro tatuado con líneas que Nita conocía bien. En sus ojos no había agresión, solo cansancio. Era su padre. «Nita», dijo sin levantar la voz.
No vine como jefe, vine como hombre. Ella no se movió. Elisa, detrás, la observaba sin intervenir. Sabía que esa conversación no le pertenecía. Pensé que jamás volverías a buscarme. No te busqué, escuché lo que construiste y quise ver si era verdad. Nita sostuvo la mirada. ¿Y lo es? El hombre miró a su alrededor. Vio los juguetes en una cesta junto al fuego, los dibujos pegados en la pared, una cobija bordada con nombres. Lo es. Elisa los dejó solos en la sala. El padre de Nita se sentó, por primera vez en años, bajo un techo construido por blancos. No por sumisión, sino por respeto. La escuchó hablar de todo lo que había vivido desde que se fue. Del día en que supo que no podía volver a ser tratada como mercancía, ni como símbolo. De los niños que habían pasado por su casa, de los que se quedaron, de los que partieron con un poco menos de miedo. Creí que me odiarías, admitió él, con la voz quebrada. No te odio, solo dejé de pertenecer a tu mundo. El padre bajó la cabeza. Cuando la alzó, algo en sus ojos había cambiado. El mío ya no existe, y tú construiste uno nuevo. Antes de irse, sacó de su bolso de cuero un colgante de plata con un símbolo tribal. Esto era de tu madre. Ella te lo habría dado si viviera. Nita lo tomó. Por primera vez, no como una hija bajo mandato, sino como una mujer que decide qué memoria aceptar y cuál dejar atrás. Gracias, dijo. Pero yo ya tengo una madre. El hombre asintió, y se marchó sin prometer nada, solo dejando atrás su sombra, como un árbol que por fin entendió que debía dejar crecer otras ramas. Esa noche, Nita colocó el colgante en la misma repisa donde Elisa había puesto la fotografía de Thomas. ¿No lo vas a guardar?, preguntó Elisa. No. Quiero que los que lleguen lo vean, que sepan que incluso las heridas más viejas pueden dejar de sangrar. Elisa sonrió. Luego se sentó a su lado, como siempre hacían cuando las noches eran más largas que los días. Cuando te fuiste, dijo, yo me quedé con preguntas. Ahora entiendo que algunas respuestas tardan años en llegar, pero llegan. Y llegan cuando dejamos la puerta abierta. Ambas rieron suavemente. Pasaron las semanas, y con ellas más niños. Algunos venían de lejos. Otros eran traídos por vecinos que antes no habrían cruzado palabra con Elisa. Un adolescente con tartamudez, una niña sorda, dos hermanos que no sabían leer, pero tocaban el violín con el alma. La casa se adaptaba. El viejo establo se convirtió en salón de clases. La cocina fue ampliada, y una tarde Nita subió al tejado con un martillo en la mano y un cartel en la otra. Clavó una nueva tabla justo sobre la entrada principal. Esta vez decía, «Aquí nadie es demasiado tarde». Elisa la observó desde abajo. Con los ojos brillando, le dijo, «¿Sabes qué hemos hecho, verdad?» «¿Qué?» «No solo abrimos una casa, le enseñamos al mundo a dejar de cerrarse». Y mientras el sol se ponía, las sombras alargadas de niños jugando se proyectaban en las paredes de la casa. Algunos gritaban, otros cantaban, uno dormía en el regazo de Nita, Elisa tejía junto al fuego, y el mundo por un instante parecía más liviano. La primavera llegó sin hacer ruido, como esas personas que no llaman la atención, pero transforman todo a su paso. La nieve empezó a derretirse con timidez, dejando ver la tierra húmeda y los tallos que, contra todo pronóstico, aún se aferraban a la vida. En la ladera que rodeaba la cabaña, pequeñas flores silvestres comenzaron a brotar entre las piedras. Nadie las había sembrado. O quizás sí, en algún gesto antiguo de Thomas o en alguna lágrima caída por Elisa en los años de soledad. Una mañana, mientras los niños aún dormían y el cielo se encendía en tonos de durazno y cobre,
Nita salió al porche con una pala y una cesta llena de semillas. Elisa la observó desde la ventana. Sabía lo que significaba ese gesto. ¿Hoy lo harás?, preguntó al salir, abrigándose con su viejo chal gris. Nita asintió. Hoy sembramos el jardín de Thomas. El lugar estaba justo al lado del manzano donde él había sido enterrado. Durante años nadie había tocado ese espacio. No por descuido, sino por respeto. Era una tierra sagrada, silenciosa, dormida. Pero esa mañana Nita la despertó. Con cada palada de tierra recordaba su risa grave, sus manos grandes enseñándole a afilar una cuchilla, su silencio paciente mientras ella aprendía a escribir su nombre. Nunca fue un hombre de muchas palabras, murmuró, pero las que dijo me alcanzaron para toda una vida. Elisa, arrodillada junto a ella, respondió: Él te esperó hasta el último día. A veces se quedaba mirando el camino, sin decir nada. Pero yo sabía que te veía volver, aunque no estuvieras ahí. Sembraron zanahorias, calabazas, lavanda, menta y entre las hileras pequeñas piedras con nombres escritos a mano. Cada niño que había pasado por esa casa tenía ahora una flor, una raíz, una semilla que lo representara. Cuando terminaron, Nita colocó en el centro una pequeña cruz de madera con un corazón tallado. Era discreta, pero firme. Esto no es un adiós, dijo. Es un gracias por quedarte incluso cuando ya no podías estar. Ese mismo día, una pareja llegó al lugar. Él era un joven mestizo con acento del sur. Ella, una mujer blanca, visiblemente nerviosa, llevaba en brazos a una bebé envuelta en una manta. Tocaron la puerta con timidez. Nos dijeron que aquí no se niega pan ni palabra. Nita los hizo pasar sin preguntas. La mujer, de nombre Abigail, habló esa noche entre lágrimas y silencios. Mi familia me echó por elegir a él. Dicen que mezclar sangre es traicionar raíces. Aquí, respondió Elisa con voz serena, la única traición es negarle hogar a un niño. La bebé fue bautizada con un gesto. Nita le colocó una ramita de lavanda en la cuna improvisada y Elisa bordó su nombre en una manta. Hope. Esperanza. Los días se llenaban de historias como esa, cada una distinta, cada una valiente. La casa ya no era la misma físicamente. Tenía una nueva ala, una cocina ampliada, un granero convertido en aula y un pequeño rincón con estanterías de libros donados. Pero lo más importante seguía siendo invisible, el modo en que todos aprendían a cuidar del otro. Los mayores enseñaban a los más pequeños. Las niñas tejían junto a Elisa, los adolescentes reparaban cercas, cortaban leña y cuidaban los animales. Nadie estaba obligado a quedarse, pero pocos querían irse. Una tarde de domingo, mientras colgaban ropa al sol, Elisa dijo algo que dejó a Nita en silencio. He estado pensando que cuando yo no esté, esta casa debe seguir viva. Nita la miró. Su rostro ya tenía las líneas del tiempo marcadas, pero sus ojos seguían siendo un refugio. No digas eso. Lo digo con amor, no con tristeza, respondió ella. Porque saber que esto seguirá me hace sentir que mi vida tuvo propósito. Nita le tomó la mano. Este hogar no nació conmigo, nació contigo, y te juro que no dejaré que muera. Elisa sonrió. Entonces prométeme algo, lo que sea, que cuando alguien llame a esta puerta, lo primero que digas no sea qué necesitas, sino bienvenido. Esa noche escribieron juntas una carta para guardar en el cajón de la entrada. No estaba dirigida a nadie en particular, o quizás sí, a todos los que vendrían después. Decía así: este hogar no pregunta de dónde vienes, ni a quién perdiste, ni cuánto has llorado. Este hogar solo quiere que sepas que aquí hay lugar para ti, y que a veces el amor no tiene apellido, tiene techo, pan caliente y
una manta con tu nombre bordado. Los días se volvieron ciclos suaves. La mañana empezaba con el olor del pan horneado por Elisa, con el vapor del café mezclado con canela y las risas contenidas de los más pequeños. Al mediodía, la cabaña vibraba como un corazón lleno. Pasos, voces, platos servidos, leña en el fuego. Al caer la tarde, todos se sentaban alrededor de la mesa común o bajo el manzano que ahora florecía como nunca antes, como si Thomas respirara bajo su sombra. Era una rutina sencilla, pero cargada de sentido. Una noche, mientras los niños dormían y la luna se reflejaba en el techo de hojalata, Nita se acercó a Elisa con un cuaderno de tapas de cuero en las manos. «He empezado a escribir las historias de todos los que han pasado por aquí», dijo. «No quiero que se pierdan. Si un día ya no estamos, que al menos queden sus nombres». Elisa tomó el cuaderno, lo abrió con cuidado y leyó en voz alta. Lina llegó con miedo en los ojos y una guitarra rota. Ahora canta en las mañanas y enseña a otros a tocar. Mateo tartamudeaba. Hoy es quien lee los cuentos en voz alta. Hope aún no habla, pero cuando ríe, todos sentimos que algo en el mundo se cura. Elisa cerró el cuaderno con las manos temblando. «Has creado algo hermoso. Lo hemos hecho juntas». Una tarde, llegó a la cabaña un hombre que no buscaba comida ni abrigo. Solo miró la casa, dio unos pasos por el jardín y dijo: «Mi hermana vivió aquí hace años. Dijo que este lugar la salvó. Se quedó unos días, ayudó con la cosecha, reparó una cerca rota, luego partió. Pero antes de irse, dejó una caja en el porche con herramientas, libros de cuentos y una nota. Gracias por seguir aquí, aunque el mundo no siempre lo merezca». Las estaciones volvieron a girar. El invierno llegó otra vez, con su manto blanco y su silencio sagrado. Pero ya no traía consigo el mismo frío. Dentro de la casa, las paredes estaban cubiertas de dibujos, fotos, nombres bordados, recetas escritas a mano y frases colgadas como banderas de una lengua nueva. Un día, mientras cosían una manta para un bebé que aún no había nacido, Elisa detuvo la aguja y miró a Nita fijamente. «Quiero que tomes una decisión. Dime, cuando ya no esté, quiero que le cambies el nombre a esta casa». Nita frunció el ceño. «¿Por qué? Porque esta casa ya no es solo mía, ni tuya, es de todos, y quiero que lleve el nombre de lo que hemos sembrado». Nita comprendió, y semanas después, con la ayuda de los adolescentes que crecieron allí, tallaron un nuevo letrero en la entrada: «Casa Semilla». El día que Elisa no despertó fue uno de esos en que el cielo parecía no querer salir del gris. Nita fue la primera en entrar a la habitación. Elisa dormía con una paz tan profunda que era evidente que ya no estaba. No hubo llanto inmediato, hubo silencio. Todos en la casa lo sintieron. El fuego no se encendió, nadie corrió, nadie habló más alto de lo necesario. Nita se sentó a su lado, le tomó la mano, ya fría. «Te prometo que no dejaré que mueras en las paredes. Vas a vivir en cada taza, en cada canción, en cada niño que vuelva a sonreír aquí dentro». La enterraron junto a Thomas, bajo el manzano, en una ceremonia sencilla. Cada persona dejó una flor, un botón, una piedra, una carta, cosas pequeñas que significaban gracias. Y cuando todos se retiraron, Nita se quedó sola, sentada en el césped recién cubierto por escarcha. En sus manos sostenía la primera manta que Elisa le había dado. «Fuiste mi madre, sin haberme parido. Fuiste mi raíz, sin haberme atado. Y ahora todo lo que soy nace de ti». Esa noche, el fuego ardió como nunca antes. Los niños escribieron cartas para Elisa. Las pusieron en frascos vacíos y las enterraron en el jardín. La bebé Hope balbuceó por primera vez una palabra: «Liza».
Y los más grandes compartieron historias que ella les había contado, risas que les había regalado. La casa no se volvió triste, se volvió más viva, como si al morir Eliza hubiera regado desde dentro las semillas que ella misma sembró. A partir de entonces, una nueva tradición nació. Cada persona que llegaba, sin importar de dónde venía, debía plantar algo, una flor, un árbol, una semilla, porque allí entendieron que todo hogar verdadero empieza con algo pequeño, que alguien decidió cuidar. Los años comenzaron a pasar con una suavidad engañosa. La casa que un día fue silencio, luego refugio y después familia, ahora era comunidad. Casa Semilla ya no era solo un nombre pintado en la entrada, era una forma de vivir, de recibir, de enseñar. Nita, que alguna vez fue una niña escondida bajo la nieve, se había convertido en una mujer con voz firme, manos fuertes y un corazón capaz de abrazar a 20 personas al mismo tiempo, aunque no dijera una sola palabra. Cada rincón de la cabaña respiraba memoria. En la chimenea aún colgaba el collar de plata que su padre le había entregado. En la repisa, junto al cuaderno de Thomas, descansaba la manta gris de Eliza, doblada con precisión, como si ella fuera a regresar de la cocina en cualquier momento. Pero ahora nuevos rostros llenaban los cuartos, nuevas risas, nuevos silencios también, porque cada uno que llegaba traía consigo sus propios vacíos, y aquí aprendían a llenarlos sin prisa. Una joven llamada Alma llegó una noche de tormenta. Tenía 16 años, los ojos azules y una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. Había escapado de un hogar adoptivo donde no sabían pronunciar su nombre sin gritarlo. «¿Qué sabes hacer?», le preguntó Nita la primera mañana. Alma pensó un instante. «Sé quedarme, aunque todos me hayan pedido que me vaya». Nita asintió. No necesitaba más. Alma fue quien propuso que cada habitación tuviera un color. No por estética, sino por sanación. «Hay personas que duermen mejor rodeadas de verde», dijo. «Otros necesitan azul para no sentirse ahogados, y hay quienes solo se sienten seguros si todo a su alrededor parece fuego». Pero sin quemar, pintaron las paredes con tintes naturales, con la ayuda de los adolescentes. Usaron pigmentos de tierra, carbón, flores secas. Pronto, cada habitación se volvió única, como cada historia que había nacido en ellas. Un día, llegó una carta. Estaba escrita con letra antigua y tinta corrida. No traía remitente, solo decía: «Mi hija estuvo con ustedes hace más de una década. Hoy está casada, tiene 2 niños, y aún recuerda cómo le enseñaron a leer con paciencia. No puedo devolverles lo que hicieron por ella, pero quisiera aportar para que otros también encuentren lo que ella encontró: dignidad». Dentro del sobre venía una hoja doblada con una lista de materiales: clavos, tablas, tejas nuevas, y al fondo un cheque con el equivalente a varios meses de comida y mantas. Nita mostró la carta a todos durante la cena. «Esto no es una donación», dijo. «Es una semilla. ¿Qué vamos a hacer con ella?». Uno de los adolescentes levantó la mano. «Construir una biblioteca». Y así lo hicieron. La biblioteca nació en lo que había sido el antiguo gallinero. No parecía gran cosa desde fuera, pero dentro estaba llena de libros donados, otros escritos a mano, y una pequeña mesa redonda donde los niños se reunían a leer en voz alta. En una de las paredes, Nita mandó pintar una frase: «Aquí nadie se calla para siempre». La fama de Casa Semilla se expandió más allá del valle. Personas llegaban desde pueblos vecinos, no solo a dejar a alguien en busca de refugio, sino a aprender, a observar, a preguntar cómo era posible mantener vivo un lugar así, sin jerarquías, sin castigos, sin miedo. Nita nunca daba una fórmula, solo decía: «Amar no es salvar, es mirar sin exigir,
y quedarse sin encadenar. Un día, un grupo de maestros pidió permiso para visitar la casa con sus alumnos. Querían mostrarles un modelo diferente de comunidad. Nita aceptó con una condición: no vengan a enseñar, vengan a escuchar. Durante esa visita, un niño citadino le preguntó a uno de los pequeños residentes: ¿quién es tu mamá aquí? El niño pensó unos segundos y dijo: a veces es Nita, a veces es Alma, a veces es Hope, a veces soy yo. El maestro no supo qué responder, pero Nita sí. Cuando el amor circula, todos nos volvemos raíz de alguien. Esa noche, Nita caminó sola hasta el manzano. El árbol seguía allí, imponente, ahora con ramas que daban sombra hasta la mitad del jardín. Las flores blancas caían sobre la tumba de Elisa, como si ella misma las lanzara desde donde estuviera. «¿Lo ves, madre?», susurró. «Las raíces no se ven, pero sostienen todo». Al regresar a casa, encontró a Alma en la cocina, enseñando a los más pequeños a hacer pan de maíz, usando la misma receta que Elisa había escrito años atrás. Hope, ya una adolescente, tejía sentada junto a la chimenea. Uno de los nuevos niños dibujaba una casa con humo saliendo por la chimenea, y muchas manos en la puerta. Nita no dijo nada. Solo se sentó, cerró los ojos, y respiró el aroma del pan y de la leña, porque a veces el silencio también es una forma de decir: estoy exactamente donde debo estar. Era el aniversario de la llegada de Nita a la cabaña. Nadie hablaba de fechas exactas en Casa Semilla. El tiempo allí no se contaba por días, sino por abrazos, estaciones y despedidas. Pero Nita lo sabía. Aquel día hacía exactamente 20 años desde que dos desconocidos la habían recogido de la nieve, congelada y muda, y la habían puesto junto al fuego, sin hacer preguntas. Aquel amanecer, Nita despertó antes que todos. Caminó sola hasta el árbol de Thomas y Elisa. Llevaba en las manos una ofrenda sencilla, una rama de salvia, una piedra blanca y una tira de tela bordada con un solo nombre: Gracia. Se arrodilló en silencio, cerró los ojos. Gracias por abrir la puerta cuando nadie más lo hizo. Gracias por no pedirme nada, por no asustarse de mi silencio. Gracias por no querer cambiarme y por enseñarme que a veces uno no se salva. Uno es salvado por quienes deciden quedarse. El viento sopló suave como si la escuchara. Al volver a casa la encontró decorada. Guirnaldas tejidas a mano, fotos antiguas de la primera cabaña, una mesa larga repleta de pan, frutas, mermeladas, café caliente, y al centro un cuaderno nuevo con tapas de cuero y una etiqueta que decía «Libro de las raíces». Hope, ahora con 17 años, se acercó con una sonrisa que ya no era tímida. «Queríamos regalarte algo, pero entendimos que no había forma de devolverte todo lo que nos diste. Así que decidimos documentarlo. Aquí están nuestras historias, desde la tuya hasta la última llegada». Nita lo abrió. La primera página estaba escrita a mano, con letra clara. Nita llegó bajo una tormenta de nieve. No hablaba, no sonreía. Pero cuando Elisa la abrazó por primera vez, la cabaña respiró diferente. Esta casa empezó con fuego, y ella fue la chispa. Nita no lloraba fácilmente, pero esa vez sus ojos se llenaron. No por tristeza, sino porque por primera vez comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Era parte de algo más grande, algo colectivo. Después de la comida, todos se reunieron en el jardín. Alma tomó la palabra. «Hoy es el día en que Nita llegó, pero también es el día en que esta casa aprendió a amar sin condición. Por eso, desde ahora, esta fecha será nuestro día del inicio». Hubo aplausos, risas, lágrimas, y al caer el sol, cada uno encendió una vela y la colocó en una fila frente al porche. No se dijo nada. No era necesario. A veces, el amor no necesita declaración.
solo luz. Esa noche, Nita se quedó despierta hasta tarde, escribiendo en su antiguo cuaderno de tapas gastadas. No escribía con frecuencia, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como raíces hundiéndose con fuerza en la tierra. Elisa me enseñó que ser madre no es parir, es quedarse, es callar cuando duele y seguir cuando nadie lo nota. Hoy siento que soy madre de 20 corazones y aún me quedan brazos libres para más. A la mañana siguiente llegó una mujer a caballo. Era mayor, tenía arrugas profundas y una mirada firme. No traía equipaje, solo una manta enrollada y un paquete de tela sobre el regazo. Nita la recibió con la calma de quien ya ha visto muchos comienzos. «Bienvenida». La mujer desmontó sin hablar. Caminó hasta la sombra del manzano. Luego se giró y preguntó: «¿Eres tú la niña que una vez escapó de los nuestros?» Nita frunció el ceño. Aquella voz tenía un acento familiar, viejo. «¿Quién eres?» «Soy hermana de tu madre, tu tía. Supe lo que hiciste, lo que construiste. Vine a verlo con mis propios ojos». Nita se quedó quieta. Era la primera vez que alguien de su sangre venía sin exigencias. La mujer se acercó y le tendió el paquete de tela. Esto era de ella, guardado por años. Nadie lo usó nunca. Dentro había una manta tejida con símbolos tradicionales apache, y en el centro, bordado con hilo azul, Nita. Esa noche, Nita durmió envuelta en esa manta, y aunque el fuego ardía como siempre, ella sintió un calor distinto, no de abrigo, de origen, no de pertenencia forzada, sino de raíz, que por fin había sido reconocida. La tía se quedó unos días. Observó. Ayudó a construir una cerca. Contó historias antiguas junto al fuego. Luego, antes de partir, dijo algo que Nita nunca olvidaría. «Lo que hiciste aquí también honra a tu madre. Aunque la tradición no entienda, el espíritu sí». Cuando se fue, Nita subió al tejado de la biblioteca. Desde allí podía ver todo. El campo, el árbol, los niños corriendo, la vida latiendo, y escribió con tiza sobre una teja: «No nací para huir, nací para sembrar». Había pasado más de una década desde que Elisa partió, pero su voz seguía viva en los rincones. No porque alguien la imitara, sino porque sus palabras, sus gestos, su ternura se habían convertido en forma de vida. La casa semilla ya no era solo una cabaña grande en medio de un claro, era un hogar multiplicado, un refugio visible, y sobre todo, una semilla que había aprendido a florecer en otros terrenos. Nita, aunque seguía siendo el corazón de la casa, ya no era la única que sostenía su pulso. Hope, con sus manos suaves y mirada firme, ahora lideraba los cuidados diarios. Alma organizaba turnos, escribía cartas de agradecimiento para quienes donaban mantas y enseñaba a leer a los más pequeños con una paciencia que habría hecho llorar de orgullo a Elisa. Y Nita caminaba entre ellos como lo haría una madre sabia, no controlando, sino observando, no imponiendo, sino escuchando. Sus palabras eran menos frecuentes, pero cada vez que hablaba, el mundo se detenía. Un día, mientras organizaban el almacén, uno de los niños más nuevos, Ezra, de 8 años, se acercó con una pregunta que dejó a todos en silencio. «¿Y si alguien nos quiere copiar? ¿Qué quieres decir?», preguntó Alma. «¿Que hagan otra casa, como esta, para más personas?». Hope sonrió, y sin pensarlo demasiado, dijo: «Entonces los ayudamos». La idea que había empezado como una ocurrencia infantil, pronto se convirtió en propósito. Un grupo de jóvenes que habían crecido allí, ahora adultos, trabajadores, con sus propias vidas, volvió con la propuesta de abrir un segundo hogar en otro pueblo, donde había familias desplazadas por sequía. No lo veían como una expansión, no era una franquicia ni una organización, era una extensión natural del amor que habían recibido.
Nita los escuchó sin interrumpir, y cuando terminaron dijo, «Prométanme solo una cosa». «¿Cuál?» «Que no olviden el principio más importante. Aquí nadie es demasiado tarde». Ellos asintieron, con lágrimas en los ojos. La nueva casa nació 6 meses después, en una vieja estación de tren abandonada, con maderas recicladas, hornos a leña, estanterías hechas con puertas viejas y camas construidas con manos que alguna vez durmieron en el suelo. Le pusieron otro nombre. No quisieron repetir Casa Semilla. La llamaron Raíz Abierta y colgaron un cartel en la entrada que decía: «No es hogar el que encierra, es hogar el que abraza y deja partir». Mientras tanto, Casa Semilla seguía viva. Un niño con problemas de habla aprendió a comunicarse con señas. Una adolescente que había perdido la fe en todo se convirtió en la jardinera más dedicada. Un joven ciego enseñó a los más pequeños a moverse con el oído. Cada uno aportaba, cada uno pertenecía. Una mañana, Hope le entregó a Nita un cuaderno nuevo. Era más grueso que los anteriores, con tapas de cuero rojo y una frase tallada en la portada: «El legado no se hereda, se vive». Dentro estaban escritas más de 100 historias. No eran biografías completas, eran fragmentos, pedazos de vida, gritos que se habían convertido en canto, dolores que ahora servían para guiar. Cada página estaba escrita por alguien que había pasado por la casa y se había atrevido a contar su transformación. Nita no pudo leerlo todo de una vez. Lo abrazó y luego dijo: «Esto es lo que yo dejaré al irme». Esa noche, en una reunión alrededor del fuego, Nita habló frente a todos. «Yo no estaré aquí para siempre, pero cada uno de ustedes es una raíz nueva. No esperen a que algo se rompa para sembrar algo mejor. Vayan, abran otras puertas, prendan otros fuegos, y si alguna vez se pierden, ya saben dónde volver». No hubo llanto, solo un aplauso largo, de esos que no suenan fuerte, pero golpean el alma. El último párrafo que Nita escribió en su diario decía así: «Nunca supe quién sería, solo sabía que no quería ser lo que me habían dicho. Hoy miro esta casa, las manos que hornean, las voces que cantan, y sé que ya no necesito más definiciones. Fui hija, fui hermana, fui raíz, y ahora soy tierra fértil para quienes aún no saben que pueden florecer». Y así, una niña rescatada del hielo, una mujer forjada por el silencio, se convirtió en fundadora de un mundo distinto. Uno donde la maternidad no exigía parto, donde el hogar no pedía origen, y donde cada historia, por más herida que llegara, podía encontrar su lugar para empezar de nuevo. Nita no se fue, no en el sentido que muchos temían. Seguía allí, caminando descalza por la huerta en las mañanas, sentándose junto al manzano a leer el cuaderno de raíces o acariciando la cabeza de algún niño que llegaba con el alma rota. Pero había cambiado algo en ella. Ya no lideraba con las manos, lo hacía con la mirada, con el silencio, con la forma en que escuchaba sin interrumpir y respondía con una sola frase que bastaba. Hope lo notó. «Primero, Nita, ¿te pasa algo?». Ella sonrió. «Por primera vez, siento que ya no soy necesaria, y eso es hermoso». Hope, ahora con 18 años, comenzó a ocupar más espacios de decisión. Era ella quien atendía las visitas, organizaba las donaciones, acompañaba a quienes querían irse y despedía con abrazo largo a los que no se atrevían a mirar atrás. La voz de Elisa vivía ahora en sus gestos, la firmeza de Thomas en su forma de proteger a los más vulnerables, y la sabiduría de Nita en su silencio respetuoso cuando otros hablaban. Un día, Alma propuso algo. Deberíamos escribir una especie de guía, no un manual, una bitácora de principios,
para quienes quieran abrir más casas, pero no sepan cómo empezar. Nita alzó una ceja. ¿Y qué pondrías en la primera página? Alma no dudó. Escucha antes de hacer y ama antes de juzgar. Nita asintió. Había aprendido que no todas las ideas nacían de su voz, y que el fuego seguía ardiendo, aunque ella no lo encendiera. Durante el siguiente año se abrieron 3 nuevas casas, una en un viejo convento abandonado, otra en un molino junto al río, la tercera en el sótano de una escuela rural, donde las maestras decidieron que enseñar no era suficiente si los niños no tenían dónde dormir. Todas llevaban nombres distintos, pero compartían un símbolo, una pequeña semilla tallada en madera colgada cerca de la entrada. No era una marca, era una promesa. En Casa Semilla, las transformaciones seguían ocurriendo como siempre, de forma callada, cotidiana, profunda. Un niño que nunca había sido abrazado comenzó a dormir sin despertarse gritando. Una joven con ataques de pánico aprendió a calmar su respiración al regar plantas. Un adolescente que decía odiar todo. Se quedó 3 meses ayudando en la cocina. Al irse dejó una nota bajo su almohada. No sabía que podía vivir sin estar a la defensiva. Ahora lo sé. Gracias por no tener barrotes. Una tarde, Hope subió al desván donde se guardaban los objetos más antiguos. La primera manta de Elisa, los diarios de Thomas, el primer dibujo de Nita y una caja de madera que nunca había sido abierta. La caja tenía grabadas unas iniciales, EM. La abrió con cuidado. Dentro encontró una carta. Estaba dirigida a la próxima guardiana. Decía: «Querida hija, aunque no lleves mi sangre, si llegaste hasta aquí es porque llevas mi propósito. Nunca creí que mi vida cambiaría al encontrar una niña en la nieve. Pero ahora sé que algunos milagros no gritan, solo respiran. Cuida esta casa, pero más aún, cuida lo que representa, que nadie, nunca más, tenga que ganarse el derecho a ser amado». Hope cerró la carta con las manos temblando, y supo que, a partir de ese día, su historia también estaba por empezar. Esa noche, mientras Nita bordaba en silencio una nueva manta para un bebé recién llegado, Hope se sentó a su lado. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez tuviste miedo de no saber cómo hacer todo esto? Nita sonrió. Tuve miedo, cada día, pero aprendí que el miedo no se va. Se transforma en coraje cuando no dejamos que decida por nosotros. Hope asintió. Entonces, estoy lista. Nita la miró con ternura. Siempre lo estuviste. Solo necesitabas recordarlo. En el comedor, los niños estaban sentados alrededor de la gran mesa. La luz del atardecer entraba por las ventanas como un río de oro. Hope se levantó y dijo con voz firme: «A partir de ahora, yo cuidaré esta casa». Hubo silencio, y luego una ovación, no por el cargo, sino por el reconocimiento de algo que todos sabían desde hacía tiempo, que el fuego ya ardía en su pecho, y que Nita, por fin, podía descansar. Pasaron los años, y aunque la madera de la cabaña crujía más fuerte en los inviernos, y el manzano ya tenía ramas encorvadas por su propio peso, Casa Semilla seguía viva, más que nunca, no como monumento, no como recuerdo, sino como un cuerpo que respira, crece, se adapta. Porque los hogares verdaderos no son estructuras de madera y clavos, sino vínculos que eligen quedarse. Hope, con la serenidad que heredó sin palabras de Elisa y la fuerza silenciosa que Nita le enseñó, se convirtió en faro. No porque lo buscara, sino porque todos los caminos heridos parecían encontrarla. Ya no era solo una cuidadora, era una madre sin título, una hermana sin edad, una guardiana del fuego que no se apaga. Una mañana, mientras recogía leña con Alma, llegó una joven de unos 20 años
cargando una mochila raída y una guitarra colgando a la espalda. Se llamaba Sol. Había huido de una vida de abandono emocional, cargando consigo canciones que nunca había cantado en voz alta. Esa noche pidió permiso para tocar una de ellas. Se sentó junto a la chimenea, templó la guitarra y antes de comenzar dijo: «Esta canción se llama Aquí nadie es tarde. La escribió mi madre hace muchos años. Se llamaba Nita». Hope dejó caer la taza de barro que sostenía. Todos en la sala se quedaron quietos. Sol levantó la mirada. «No estoy aquí para buscarla. Sé que ella ya partió hace tiempo». «¿Partió?», preguntó Hope, la voz entrecortada. «Falleció hace 2 primaveras, en paz. Dicen que se durmió junto a un árbol, con una sonrisa». Hope se llevó las manos a la boca. No lloró con violencia. Lloró como lloran los árboles, por dentro, sin romperse. Sol tocó la canción, y con cada nota parecía que el espíritu de Nita se deslizaba por las paredes como un viento tibio que acariciaba sin presionar. Al terminar, dejó la guitarra a un lado y sacó de su bolso un cuaderno antiguo. «Ella me habló de este lugar. Me dijo: cuando ya no esté, ve allí, porque ese será el único sitio donde tu historia no pesará más que tu alma». Hope tomó el cuaderno. En la primera página reconoció la letra. «Sol fue lo único que no planeé, y por eso fue lo más perfecto que viví». Era el diario final de Nita. La enterraron junto a Elisa y Thomas, bajo el manzano, ahora cubierto de flores blancas. En la piedra tallaron no una fecha, no un nombre, sino una frase, fundadora de la raíz que no necesita tierra para crecer. Con la llegada de Sol, la casa comenzó una nueva etapa. Ella creó un taller de música, enseñó a los niños a escribir canciones, a ponerle voz a lo que nunca se había dicho. Alma organizó grupos de cocina comunitaria. Hope fundó un círculo de formación para nuevos líderes de hogares. Y juntos enviaron cartas a cada una de las casas hermanas. Ya no eran 3, ni 5, eran 12. Una red, un tejido de afecto, sostenido por quienes un día no tenían a dónde ir, y ahora eran arquitectos de futuros. Una mañana de otoño, Hope caminó con Sol hasta la entrada de la casa. Colgaron un nuevo cartel, tallado a mano. Aquí comenzó algo que el mundo no supo detener. Años después, un periodista quiso escribir un libro sobre Casa Semilla. Entrevistó a todos, escuchó historias, recogió cartas, fotografió mantas, jardines, paredes llenas de dibujos, y al final preguntó a Hope: «¿Cuál es el mayor milagro que ha ocurrido aquí?». Hope sonrió. Que nadie se salvó solo. El libro fue publicado con el título La casa que sembró el mundo. No se convirtió en bestseller, pero llegó a las manos correctas. Un director de escuela que decidió abrir su internado a niños sin hogar. Una enfermera jubilada que convirtió su casa en centro de acogida. Un adolescente que leyó una frase subrayada y dejó una carta en la puerta de Casa Semilla. «Tengo miedo, pero aquí estoy. ¿Puedo quedarme?». Hope respondió con la frase que una vez le dijeron a ella, la misma que Elisa dijo sin saber que cambiaría tantas vidas. «Claro que puedes. Aquí nadie llega tarde». Y lo abrazó, como si fuera la primera historia, y como si supiera que nunca sería la última. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Tiempos Dulces y acompáñanos en cada nuevo capítulo de esperanza, pérdida y renacimiento. Y si quieres llorar con una historia aún más poderosa, haz clic ahora en este video